Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Mis Tres Centavos, Gente Extraordinaria, con Roberto Ibarra. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a un amigo, el abogado Enrique Iglesias. Él es socio de Iglesias Abogados. Quique, un gusto tenerte por acá y muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias, Roberto. Encantado de estar aquí. Qué bueno. Platícanos, ahorita vamos a entrar al tema del momento. Estamos en el mes de septiembre grabando. Esto va a salir para los que nos están escuchando y los que nos están viendo. El mes del testamento. Yo sé que la mayoría de ustedes no tienen un abogado y para eso tenemos aquí a Quique para que nos platique lo que sí hay que hacer, lo que no hay que hacer. Pero antes de eso, quiero que nos platique un poquito de quién es él y por qué es autoridad para hablar de estos temas. Entonces, Quique, platícanos un poquito de ti, de dónde vienes y a qué te dedicas. Muchas gracias. Yo soy de aquí de Monterrey. Aquí nací, que he vivido toda la vida, salvo por unos periodos de estudio fuera. Me gradué de Derecho del TEC de Monterrey y tengo una maestría en la Universidad de Nueva York, en NYU. Trabajo... ¿Maestría en qué tipo de derecho? Derecho corporativo principalmente. Derecho corporativo internacional. En eso le enfoqué. Tengo aquí en el despacho ya como 13 años, más o menos. El despacho originalmente fue fundado por mi papá hace más de 35 años. Entonces, despacho familiar, empresa familiar. Muy ad hoc a lo que nosotros hacemos en recomendaciones hacia los clientes también. También vemos temas corporativos, que son contratos en general de todo tipo, secretaría corporativa, la parte que trata toda la documentación necesaria de las empresas, las acciones, las actas, aumentos de capital, convenios entre accionistas, toda esa parte, que es bien interesante, la verdad. Oye, vámonos un poquito a tu infancia. ¿Sabías siempre que ibas a ser abogado? O sea, como creciste en ese ámbito, desde chiquito dijiste yo de aquí soy o hubo exploración en el camino? Fíjate que no, siempre, desde chiquito. Pues en mi casa, mi papá es abogado, mi mamá es abogada, yo soy abogado, sí. Mi hermano Miguel es abogado y nada más tengo una hermana que es diseñadora, entonces... Se fue por la libre. Sí, familia de abogados 100%, ¿no? Okay. Entonces, sí, toda la vida por ahí iba. Lo que tú pensabas de chiquito que era la vida de abogado, al día de hoy que ya lo estás viviendo, ¿va de la mano o ha sido una realidad totalmente distinta? Pues fíjate que más o menos es buena pregunta. Yo creo que todo mundo cuando empezamos a estudiar Derecho nos imaginamos los juicios de las películas, ¿no? O sea, la defensa... A lo gringo aparte, ¿no? Aparte, que son básicamente la defensa de las personas, ¿no? Los juicios, los litigios, eso es lo que nos imaginamos al principio. La realidad es que a final de cuentas lo que terminamos haciendo nosotros, los que nos dedicamos a lo corporativo, yo lo veo un poquito más, a mí me gusta mucho porque es la parte de creación más que la parte de terminación o de destrucción, ¿no? O sea, muchas veces los litigios pues es una consecuencia de alguien que no se pudo de un problema. Al final de cuentas todos son de alguna u otra forma la solución de problemas, ¿no? O sea, pero en el de nosotros buscamos que sea mucho de creación, ¿no? De meterle creatividad para crear algo nuevo, crear un negocio nuevo, crear una estructura nueva, crear una empresa nueva y obviamente toda la parte que sobre todo es lo que venimos a platicar hoy, que es la planeación patrimonial, ¿no? O sea, tener bien estructurado lo que queremos que suceda con nuestro patrimonio de generación, ¿no? ¿Puedes definir lo que es un patrimonio? Pues básicamente es el conjunto de los bienes y deudas, en su caso, que tiene una persona. Por ejemplo, para algunos de nosotros quizá es muy sencillo porque podremos tener, no sé, una casa y carros, ¿no? Entonces, algunas joyas de las señoras y quizá hasta ahí. Pero, y eso es lo que todo el mundo nos imaginamos cuando piensas en patrimonial, en los bienes, ¿no? Pero la realidad es que, sobre todo nuestros clientes que son más bien empresarios, pues le tienes que agregar ya el componente de las empresas, de las sociedades, de las alianzas que tienen con otras personas, de los contratos que van celebrando con más personas. Si ya tienes un patrimonio, por ejemplo, inmobiliario importante, pues los contratos de arrendamiento, etcétera, y ahí se empieza a poner más complejo lo que es una planeación patrimonial, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros. Cuando entraste en este mundo de ya propiamente en el despacho, ¿siempre te encaminaste a esa parte patrimonial o tuviste la opción de jugar dentro del campo de derecho en múltiples cosas
cosas, ¿siempre afinaste esa parte o cómo supiste? Mira, obviamente teniendo un maestro como mi papá, desde que estaba en la carrera, él me dijo, tienes que experimentar con diferentes campos. Entonces yo desde en tercer semestre entré a hacer prácticas profesionales en un despacho de litigio. Estuve un año viendo temas de litigio, desde pues, ir a los juzgados civiles, a las agencias del Ministerio Público, a los juzgados penales, públicos, etcétera. O sea, fue un mundo muy a saber redactar demandas, a saber redactar escritos, etcétera, ¿no? Cómo funciona el mundo de los abogados litigantes. Entonces, tuve un año en esa parte. ¿Te gustó? Sí, sí me gustó, claro. Ah, okay. Es muy cansado porque, como dijo un amigo una vez, haz de cuenta que el ER de los abogados, ¿no? O sea, es el caos, es el rápido, es el redacto, es el córrele, el que se te va a vencer el término, hay que presentarlo hoy tenemos hasta tal hora, entonces córrele, o sea, es un mundo muy, muy cansado, pero pues sí, es muy divertido, la verdad. O sea, la argumentación de los litigios es muy padre, ¿no? Perdón, pero espera, como no abogado, me es frustrante el lenguaje que se usa en toda la jerga legal, digámoslo así, no sé si está bien dicho. ¿Tú estás consciente de eso, pero claro. Pero así se tiene que hacer? ¿O qué le dices al ciudadano común que dice, no, hombre, es que nomás me complicas de más? O sea, ¿cómo concilias esa parte? Mira, es una realidad, sí. Los abogados, me imagino, como por ejemplo los médicos o los financieros, muchas veces tienes que terminar en esas palabras o en esos términos muy especializados en tu materia. La verdad es que no hay cómo no hacerlo. Desde que estamos en la escuela, pues te van educando en ese sentido, ¿no? Los libros de derecho son complicados. El primer entre que te das en la escuela de derecho, que es una materia que el nombre pareciera muy sencillito, que se llama Introducción al Estudio del Derecho, yo creo que es la materia más complicada de toda la carrera y usa mucho término jurídico muy difícil. Yo recuerdo así una anécdota cuando estaba leyendo ese libro en primer semestre, que llegué y le dije a mi papá, se me hace que yo no sé hablar español. O sea, lo lees y si esto es español, hay que hablar español porque pues no entiendo lo que está diciendo. A medida que pasa, te vas adentrando en ese mundo y pues terminas en eso. La realidad, te soy sincero, nosotros procuramos mucho a nivel de nuestros clientes no caer en eso, ¿verdad? O sea, siempre dar una explicación de lo que se refiere en cada uno de esos términos muy complicados de abogado. Obviamente ahorita o más adelante los invitaré a que visiten nuestra página de internet donde hemos subido a partir de este año boletines y siempre esos boletines procuramos que aún y que sean términos o temas muy jurídicos estén aterrizados hacia el lenguaje común, ¿no? Es algo que procuramos hacerlo. Obviamente luego cuando los veas tú me dices si lo estamos logrando. No, pero, sí, de hecho los estoy leyendo. Y simplificarlo, ¿no? Entonces sí es todo un tema. Va, entonces arrancaste por litigio y de ahí dijiste me late, pero siguiendo el consejo de tu papá, vámonos al siguiente, de ahí vámonos al extremo opuesto, vámonos a una notaría. Y luego entonces de ahí me fui con un notario con el que todavía tengo muy, muy buena relación, y estuve ahí 6 meses, pues obviamente adentrándote en lo que es una notaría, ¿no? Las escrituras públicas, los apéndices, toda la parte más administrativa de una notaría y obviamente pues la parte contractual, que también es bien interesante, todos los temas que tienen que pasar por un notario, ¿no? En ese inter, cuando estaba también en la notaría, uno de mis mejores maestros de la escuela aparte me invitó a participar, que lo ayudara en la elaboración de un libro de él. Entonces, durante esos 6 meses en la notaría, nada más estuve 6 meses, también estuve ayudando a un abogado a hacer un libro y me vio en las clases que yo tomaba muchos apuntes en forma de diagramas, de cuenta diagramitas, por aquí, conceptualizadas. Todo conceptualizado. Y entonces me dijo, oye, me gusta lo que estás haciendo, estoy haciendo un libro, ¿me ayudas a tú encargarte de todos esos diagramas que estás haciendo? Ah, sí, claro que sí. Entonces, pues ahí también estuve en esa parte ahí de lo del libro. Y después de ahí me fui a lo que ya más enfocado ahora sí a lo que yo quería, que era un despacho, el licenciado Jorge Quintanilla, donde ya pues ahora sí empecé en esta parte más de derecho corporativo, ¿no? Okay. Toda la parte de secretaría corporativa, esa parte
Fíjate que es más bien lo que hago ahorita, pero aquí adicionado todavía un poco más con la parte de planeación patrimonial, que ese también es una de las áreas de especialidad de mi papá y de aquí del despacho, ¿no? Platícanos cómo es eso, porque me voy a poner en los zapatos del mexicano común. Vamos a pensar primero, vamos a hablar de dos tipos de mexicanos, aunque habrá miles, pero vamos a pensar en el que tiene su camino corporativo tradicional, que trabaja en una empresa y pues se hace de su casa, de sus carros, las joyas, ese tipo de cosas, y va haciéndose de un patrimonio a lo largo de la vida, pero más por un tema como aparte de el trabajo, ¿no? Por ahorros y por buenas inversiones atinadas. Y tenemos el otro mexicano que dice que se lanza de novedoso, microempresario, microemprendedor, y eso lo convierte en algo grande o no. Yo pensaría que estos dos tipos de mexicanos, por lo menos en un inicio, el tema legal lo ven como algo después lo hago, ¿no? Y a lo mejor dentro de lo legal habrá una rama importante, habrá un abanico, y me atrevo a decir que lo primerito que sí empezamos a ver es como que el tema fiscal, que ahí sí queremos estar seguros de no pisarle callos a nadie. ¿Cuál es tu rol dentro de esto? ¿Cómo ves tú esto como oportunidades o cómo llegas con clientes? ¿Para quién sí trabajas? O mejor, a estos dos tipos de mexicanos, ¿qué consejo les darías? Mira, hay una parte, como lo empezamos a platicar ahorita, hay una parte que pudiera ser hasta cierto punto sencilla, ¿no? Hay alguien que te puede decir, yo con un testamento la hago, y quizá es probable que con un testamento la haga, un testamento bien estructurado, ¿no? Ahorita más adelante que entremos a documentos o estructuras sencillas de planeación patrimonial, te comento otros más que nosotros sugerimos, pero el testamento, ese es la base de la planeación patrimonial, ¿no? Porque es el instrumento a través del cual dispones de los bienes para después de tu muerte. Quiere decir, ¿qué es lo que va a suceder con mi patrimonio una vez que yo fallezca? Y en ese sentido tienes herederos, que son a final de cuentas los que reciben pues, todo, básicamente, o sea, activos y pasivos, todo lo que tú puedas llegar a tener como un gran total, y existen legados, y los legados son básicamente cuando le quieres dar a una persona una única cosa, ¿verdad? Por ejemplo, una estructura relativamente común, sobre todo en personas que ya son de edad avanzada, es que dices, y en el caso así típico donde lo único que tienes es una casa, por ejemplo, pues dices, pues voy a dejarle la casa ya de una vez a mis hijos, ¿para qué es pasarla a través del cónyuge? Se lo dejo de una vez a los hijos, pero como un legado pongo un usufructo a favor del cónyuge. Y entonces queda muy específico que una cosa especial es para una persona especial. En este caso, por ejemplo, un usufructo, ¿no? O tengo muchas empresas, entonces esta empresa se la doy a un hijo, esta empresa se la doy a otro hijo, esta a otro hijo, son legados, ¿verdad? O sea, las acciones de esta empresa van para Juan, las de esta acción van para Pedro, independientemente de lo demás que pueda tener, ¿no? Entonces hay legados y hay herederos. Esas son las dos instituciones más o comunes de una estructura, adicional a obviamente el cargo de albacea. El cargo de albacea es otro de los puntos muy importantes que hay que definir en los testamentos, ¿no? Es básicamente quién se va a encargar de la administración de la más hereditaria durante el proceso del juicio sucesorio, ¿no? Ok. ¿Qué mexicanos, o vaya, a partir de cuándo un ciudadano mexicano debe de pensar en tener un testamento? ¿Hay alguna regla de decir, sabes qué, recién graduado, te casas, tienes un hijo, o siempre deben de tenerlo? Fíjate, es una muy buena pregunta. En mi opinión, siempre debes de tenerlo. O sea, aun y cuando tu situación cambie, y el testamento es eso, el testamento se debe estar revisando periódicamente porque las circunstancias cambian. O sea, no es una fotografía, es una película, ¿no? La vida de una persona no es una fotografía, sino es una película. Entonces, a medida que va pasando, pues tienes que tomar decisiones distintas. Entonces, el testamento, yo digo, desde que empiezas a tener un patrimonio importante para ti será una cosa, importante para mí será otra, ¿verdad? Pero a partir de cuando tienes un patrimonio que quieres dejar de estructura, ya debes de tener un testamento. Un error muy común es que dicen, no, cuando me case ya hago el testamento. O cuando tenga hijos. Pues sí, nada más que igual y ya para muchos solteros, sobre todo ahorita, que la edad de matrimonio se va avanzando y que para el momento en el que llegas al matrimonio ya tienes un patrimonio importante, pues tú puedes decidir a quién se lo quieres dejar, ¿no? O sea, y lo más sencillo es que digas a mis papás, pero igual en algún momento
testamento y dices, pues a mis papás ya no, pues mejor a mis hermanos, pues mis papás ya tienen, ¿para qué se los dejo a mis papás? Pues mejor se lo dejo a mis hermanos. O, ¿sabes qué? Yo soy muy filantrópico y pues se lo voy a dejar a la Fundación X o no sé, ¿verdad? O sea, pero a medida que ya empiezas a tener un patrimonio es importante ir pensando en eso. Entonces luego dices, bueno, ya me caso. Pues ahí es otro momento importante en la vida donde dices, bueno, entonces ya quiero proteger al cónyuge. Pero igual muchos casados dicen, no, hombre, mejor ya que tenga hijos. Porque pues, ¿para qué hago uno ahorita? Sí, y luego otro. Todos esos son problemáticas con las que nos enfrentamos en el día a día, ¿no? Y la verdad es que a nadie le gusta pensar en su muerte, es la verdad. O sea, son temas bien delicados que mucha gente no le gusta entrarle a esos temas, ¿no? Y aquí nomás estamos tocando, estamos hablando de un testamento, o sea, ni hemos entrado a complejidades, contratos, fideicomisos. ¿Tú dónde entras? ¿Dónde entra tu servicio, tu despacho? Asumo yo que no lo agarras a alguien, digamos, arrancando, sino que a lo mejor alguien llega contigo ya en un proceso un poquito más avanzado. ¿Dónde estás tú? No creas, la verdad es que sí vemos de todo, porque también como los temas patrimoniales muchas veces llegan con nosotros a la par de otros asuntos. Pues imagínate que yo tengo un amigo que puso un negocio y lo ayudé a la constitución de su empresa, a asociarse con otra persona, etcétera. Y luego me dice, oye, aparte, tengo que hacer mi testamento, ¿me ayudas? Pues claro que sí. Va a ser algo muy sencillo. Está bien, de todas maneras te ayudo, no pasa nada. Cuando están muy sencillos, pues yo te ayudo con algo muy normalito y ya de aquí te lo puedes llevar a un notario, o si quieres te paso el dato del notario directamente y tú vas y lo abordas directamente. Yo entro en cualquiera de esas partes, hasta lo más complicado, ¿no? O sea, a final de cuentas somos más o menos especialistas, entonces pues igual atiendes desde una gripa hasta una neumonía, ¿no? O sea, más o menos agarras pues todo tipo de asuntos, ¿no? El reto más importante que tú ves, no sé si esta pregunta sea dos partes, previo a la pandemia y de aquí en adelante, pero los retos más importantes que tú ves en tu negocio con tus clientes. Mira, otra vez es un tema bien importante, inclusive en algunos de los boletines lo tratamos. Los boletines inicialmente los empezamos a visualizar como algo de temas muy variados, porque muchas veces igual por la parte esta de que tenemos clientes que nos reconocen por la parte corporativa, pero no saben que vemos la parte patrimonial, y otros que vemos la parte inmobiliaria, pero entonces como que dijimos, oye, se me hace que hay que decirle bien a los clientes en todas las áreas en las que tenemos experiencia, ¿no? Pero los boletines empezaron a ser mucho más frecuentes a raíz de la pandemia y del COVID, porque muchas cosas se estaban moviendo muy rápido y dijimos, pues se me hace que hay que estar más presentes y hay que informarle a los clientes muchos temas. Uno de ellos, que viene a colación con lo que comentas, es que cuando se vino el tema de cuando empezó el tema de la pandemia, inclusive cerraron las notarías, lo cual fue una problemática muy importante para nosotros, y mandamos uno de los boletines porque es, oye, güey, a ver, con esto de la pandemia, es el momento más oportuno en el que la gente debería estar haciendo sus testamentos, porque Dios, es una realidad. Hemos visto casos en los que en un fin de semana se va la gente. Alguien que se enfermó, que el viernes en la noche empezó con una tosecita y pues ya no la libró para el lunes. Entonces ya no hubo ni siquiera oportunidad de moverse. Entonces, en esta época tan complicada, donde la gente debería estar muy, muy presente en temas de tengo que tener mi testamento, tengo que tener un documento de tutela cautelar, que ahorita entramos si quieres ese tema, o de una vez ya quiero donarle ciertos bienes a mis hijos. O sea, independientemente de que yo tenga 10 inmuebles, pues ya le había comprado una casa a cada uno de ellos, pues esa ya de una vez se la voy a donar, ¿para qué me espero lo demás? Cuando cerraron las notarías, pues no puedes hacer ni tu testamento, no puedes hacer tu documento de tutela cautelar, no puedes transmitir inmuebles porque pues estaban cerradas notarías y registro público y todo. Entonces, haz de cuenta que la realidad sí fue una problemática bien importante durante esa época de shock inicial, ¿no? Entonces, sí creo que ahorita está un tema. Igual, todo esto ha venido a retrasar las operaciones en registro público. Entonces, imagínate que tú ahorita quisieras
quieras vender o donar. Vamos a ponernos todavía ahorita ni siquiera en el tema de las ventas, en la donación. Oye, quiero ir a donar a mis hijos. Pues ve y saca un certificado de libertad de gravámenes del inmueble. Se va a tardar un buen. Y luego los avisos, pues se van a tardar. La inscripción, pues se va a tardar. Ya desde antes había un tema que Registro Público y Catastro entraron una actualización. Entonces, todo eso también había estado ya retrasando muchas operaciones porque tú querías sacar un certificado de libertad de gravamen y te decían, no, su inmueble ahorita está en actualización, entonces pues no lo puedo sacar. ¿Y cuándo va a salir? No, perdón, ¿esto que me comentas es particular de Nuevo León o es de todos los estados y cada uno tiene sus variantes? Mira, cada uno tiene sus variantes, pero me atrevo a decir que aquí en Nuevo León estamos de lo mejorcito que se puede. Yo tengo operaciones con inmuebles. Nosotros estamos muy basados aquí en Nuevo León, pero tenemos operaciones con inmuebles en otros lados donde el registro está, pero mucho peor. Entonces, sí, hay lugares en donde todo esto aparte va a tomar más tiempo. Entonces, por eso sí aconsejamos mucho tomarse el tiempo de hacer todo esto, ¿no? Y lo primero, que mucha gente no lo hacemos, es tener un inventario. De entrada, para empezar a pensar en algo como una planeación patrimonial es ¿qué tengo? Tengo, claro. Y aún los más sencillos de nosotros, y te invito a que hagas tú tu propio ejercicio, güey. Aún los más sencillos de nosotros, no, hombre, pues ya no tengo nada, pues es mi casa y mis 3 centavos. Sí, mi casa y mi carro, ¿no? Y ya. Ajá. Pero luego empiezas y dices, bueno, le presté un dinero a mi compadre, quién sabe quién. Pues ponlo, es un activo. Y pues le invertí una lanita y un amigo que estaba empezando con un negocio de quién sabe qué. Está bien, pues ¿y dónde están los documentos, no? Y pues la verdad es que tengo una colección de relojes, ¿verdad? O sea, si me gustan mucho los relojes y tengo una colección, pues ahí empieza. Entonces ya no nada más es lo más sencillo. Y en muchos de los temas de inversiones, etcétera, luego no tienen ni los documentos de soporte, ¿no? Le presté un dinero a un amigo y pues no firmamos nada, la verdad. Pues fírmalo, regularízalo, ¿verdad? O sea, ten a la mano tus documentos, ten el pagaré que te firmó, los términos del contrato, etcétera, ¿no? Esa informalidad me imagino que es un tema del día con día en el despacho. ¿Qué piensas de esa informalidad? ¿A qué se debe? ¿Es cultural, como dijo Peña Nieto, o de dónde viene? Mira, yo creo que es un poquito, nos gana el día con día. Yo creo que es más bien eso. En una gran parte es que nos gana el día con día. Mañana lo hago, sí, mañana tengo que hablar con mi compadre para decirle que me tenía que firmar un pagaré. Sí, mañana hablo con el que me vendió las acciones porque me dijo que apenas las iban a emitir y lo vas dejando y lo vas dejando y lo vas dejando. Yo creo que más bien es eso, ¿no? Es que estoy muy ocupado con otras cosas, sobre todo, por ejemplo, estoy muy ocupado, los empresarios, estoy muy ocupado en mantener esta onda. Claro. Que para irme para saber cómo estaba lo pasado, pues lo pasado ya es pasado, yo necesito seguir en la actividad. Yo creo que es parte de eso. En algunos otros casos, y sobre todo eso lo vemos en gente ya más grande, luego es mucho el que ya no quieres molestar a la gente con ciertas cosas. Entonces, oye, la famosa abuelita que nunca arregló sus papeles de la sucesión de sus papás porque tenía que hablar con todas sus hermanas y, híjole, pues lo único que estás haciendo es patear el balón y estás dejando problemas más graves, ¿no? Pero sí lo vemos con mucha frecuencia. Ahorita es parte de lo que en los últimos meses hemos estado insistiéndole mucho a la gente, ¿no? Tómate, si bien ahorita todo mundo estamos con una especie de actividad ordinaria mermada por toda la situación, pues tómate este tiempo para poner en orden tus cosas. O sea, el tiempo que normalmente decías es que no tengo tiempo para arreglar todo esto, pues igual y ahorita sí lo tienes, ¿no? Entonces, pues aprovecha el tiempo para ello, ¿no? No, y si no lo tienes ahorita, pues ya es que no, de plano no es un tema que te interesa. ¿Cómo ves el futuro de México en lo que a ti te concierne? ¿Algunas cosas que te preocupan o algunas cosas que ves una oportunidad importante? Mira, afortunadamente para los abogados como nosotros,
nosotros, en general los abogados, pero también como nosotros, es que en la medida en la que tienes experiencia en varias áreas distintas, pues de alguna forma te acomodas, ¿no? O sea, oye, pues igual y ahorita no hay muchas operaciones de coinversiones para hacer un proyecto nuevo, pero igual y sí hay gente que está vendiendo sus inmuebles porque necesita recursos, ¿no? Por ejemplo. O pues igual ahorita no hay mucha actividad en unas cosas, pero hemos visto mucha actividad en la planeación patrimonial porque la gente ahorita está pues con el temor de que te va a ir pronto, que no tienes las cosas arregladas, metiéndole sí algunos ingredientes de la prensa ahorita de que, oye, no nos vayan a meter un impuesto a las herencias. Por ese tipo de cuestiones hemos tenido mucho trabajo últimamente en temas de planeación patrimonial. Entonces, en nuestro caso, afortunadamente, creo que más o menos te puedes ir colocando. ¿Qué sí veo como preocupante con el mundo empresarial en general? Pues es que muchas empresas van a quebrar, muchos negocios están viéndose entre la espada y la pared, y muchas inversiones que se tenían así light, con las reglas pues no muy formales, porque de acuerdos, ahorita cuando son épocas de bonanza, pues nadie dice nada, mientras me esté llegando allá, me mandaron algo que dijeron que eran los dividendos de lo que había generado ahí, las utilidades, pues qué padre, pero cuando no están llegando, ahí es donde empieza el, oye, a ver, ¿por qué no llegaron y cómo está? Y la rendición de cuentas, y entonces quién es el consejo de administración ahí, ¿por qué no está funcionando esto? Y ahí es donde van a empezar ese tipo de temas, ¿no? Aunado a que pues igual temas de inseguridad porque pues haya menos dinero en la calle, todo eso también hay, obviamente en lo que a nosotros nos corresponde es un poquito ir protegiendo ese patrimonio, ¿no? Ya. La planeación patrimonial es un tema como tabú, yo creo, en nuestra cultura, por lo menos en gran parte de la población. Tú cuando conoces a un cliente o a un prospecto de cliente, ¿qué son las preguntas más comunes que te hacen? O mejor dicho, ¿por qué se tardan tanto en llegar contigo? Porque desde mi óptica, la gente como que llegamos al abogado patrimonial ya cuando están las broncas encima. Esa es mi óptica, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? Mira, es cierto. Es cierto que otra vez, igual hasta las palabras suenan muy, muy técnicas cuando alguna especie de planeación patrimonial puede ser tan sencilla como nada más decirte un testamento. Pues pon en orden tus documentos y haz un testamento normal. Ahí te va uno así nomás un tipcito donde es planeación patrimonial, si lo quieres ver así, pero es muy sencillo, es el hecho de decir, ok, muy bien, y en tu testamento entonces, ¿a quién designaste como tus herederos? No, pues a mis hijos. Y en tu cuenta tienes cuentas bancarias, obviamente, sí, pues tengo 2. Okay. ¿Y quiénes están como beneficiarios ahí? Mi esposa o mi papá. Pues imagínate que pues es que esa es la primera que abrí, fíjate, igual y en esa tengo a mi mamá, pues haz de cuenta que ya traes porque las cuentas, los beneficiarios en las cuentas bancarias, esos van por encima del testamento, haz de cuenta. Pues, como el seguro de vida. Seguro, tienen sus reglas particulares, entonces ya checaste eso, ya checaste quién es el beneficiario ahí, o peligro y dijiste, en su momento pusiste nada más a tu hijo mayor. Primero, a tu primer hijo, el primogénito, ¿verdad? Y entonces, ese caso es real, ¿eh? O sea, la hija que acompañó a la mamá a abrir esa cuenta en particular, pues le pasaron ahí a la mamá la forma y le puso beneficiaria. Pues aquí está mi hija, y puso a ella. Y pues ya excluyó de esos bienes, ya excluyó al resto de las hijas, ¿no? Entonces, toda esa parte integral, y luego otra vez me voy, por ejemplo, no sé, voy a poner el ejemplo sobre todo porque ahorita son muy, muy comunes los fideicomisos, ¿no? Oye, estoy invirtiendo en el desarrollo X de aquí de Nuevo León, la estructura jurídica bajo la cual ese proyecto se desarrolla es un fideicomiso, y el fideicomiso también tiene fideicomisarios sustitutos. Ahí te dicen quiénes serán tus fideicomisarios sustitutos, sobre todo cuando participas como persona física. ¿A quién pusiste ahí? Pues igual y en ese, fíjate, ahora que lo dices, en ese se me hace que puse nada más a mi esposa, no a mis hijos. Bueno, pues ya es diferente, ¿verdad? O sea, o ese nada más puse a los hombres, fíjate, ahí no puse a las mujeres porque pues ellas igual no les interesa. Entonces ya empiezas
a tener ahí unas diferencias entre cada uno de esos patrimonios que tienen, ¿no? Y cuando llegan contigo es Pásate cuenta las preguntas. Oye, a ver, de entrada, dime qué tienes, dime cómo se compone tu familia, porque otra vez, volvemos a lo mismo. Cada cabeza es un mundo, pero empiezas, no, pues es que yo tengo 3 hijos, todos casados. Bueno, sí. y uno se separó y el otro, entonces empieza o luego en algunos casos, pues igual, tengo 3 hijos menores de edad, mayores de edad, es diferente, porque y métele un nieto. En el testamento, sobre todo en el testamento, es muy importante cuando tienes menores de edad, la designación de sus tutores, ¿no? Oye, si faltamos mi esposa y yo, ¿quién se va a encargar de los hijos, no? Está bien, ellos son los herederos, pero ¿quién los va a administrar mientras que son menores de edad? Los bienes. Entremos a ese detalle técnico. Hablabas tú de la figura de tutelar, hablabas de la figura de albacea. Platícanos así las recomendaciones como generales, sin ser tan básicos, pero platícanos cuál es el deber ser de un patrimonio, de cómo establecer las reglas de juego para cuando llegue a faltar una persona. Mira, nosotros básicamente en los casos sencillos yo sí creo que el testamento, tío, es básico. Hay una figura relativamente nueva que aplica en Nuevo León y pues obviamente habrá que revisar cada uno de los estados de donde pudiera ser las personas, que se llama la tutela cautelar. Y si bien el testamento es la forma de cómo se van a transmitir los bienes para después de la muerte, pues es eso, hasta que te mueras. Pero hay una circunstancia muy, muy particular de las personas también, que es la incapacidad. Si te enfermas. El señor al que le dio una embolia, ¿verdad? Y está vivo. Y está vivo, pero pues ya no está en facultades. ¿Qué pasa con los bienes? O sea, puedes tener el testamento, el mejor testamento hecho con meses y con muchas reglas y etcétera, pero mientras el señor no fallezca, nadie puede tocar esos bienes. Luego hay casos donde no tienes ni para pagar las tarjetas, güey, porque pues ¿quién dispone del cheque? ¿Quién dispone de la cuenta para ir a hacer el pago de la tarjeta? Para ir a hacer el pago del seguro, imagínate, para ir a hacer el pago del seguro. Pues nadie puede llegar ahí, tienes que seguir un proceso que es un juicio de interdicción judicial ante los jueces, donde dice, oye, esta persona está incapacitada, hay que designarle un tutor, que es el que se va a encargar de la administración de los bienes mientras persiste esa incapacidad. Es un proceso bien complicado, pero lo que hace la tutela cautelar es que la persona dice, en caso de que yo me incapacite, yo quiero que tal persona sea mi tutor. Antes tú llegabas al juzgado y pues si los interesados se ponían de acuerdo, decían, pues igual el hijo mayor de edad, ¿verdad? Y si nadie se ponía de acuerdo, el juez de una lista de tutores te determinaba una persona ajena, ¿verdad? O sea, alguien, porque pues están todos peleados, ¿a quién designo, verdad? La tutela cautelar lo que hace es que yo puedo decir quién sería. Y entonces, en nuestra opinión, y lo hemos platicado mucho con los notarios, casi cuando alguien llega a la notaría a decir, quiero hacer un testamento, deberías decirle, sí, un testamento y una tutela cautelar. Deberían de ir de la mano, haz de cuenta. O sea, son dos cosas distintas, no va uno dentro del otro. No. Okay. Dos temas distintos. Bueno, el tutor que platicaba hace ratito era el tutor para los menores. Ese sí va en el testamento. Yeah. Pero el tutor cautelar, o sea, el que es para mis bienes. Y fíjate, la ley dice que se ocupe de sus bienes y su persona. ¿Qué quiere decir eso? Que también para temas, por ejemplo, de decisiones médicas o de salud, ¿verdad? O sea, estoy incapacitado, pues que las decisiones de mi persona las tome mi esposa, por ejemplo. No. O las tome mi hijo, el mayor, o mi hija, porque mi hija es la que más me entiende, ¿verdad? Los hijos son muy pro negocio, muy pro el negocio, y entonces igual y me dejan más olvidado. El legado acelerado. O sea, cada caso es distinto, pero nosotros sí, en una muy normalita es el testamento, la tutela cautelar, y sugerimos también poderes, que también es bien común que no los tengamos y son bien necesarios, porque, por ejemplo, si estás fuera de la ciudad y alguien tiene que hacer algo en la localidad, pues no se puede ni siquiera hacer. O pues sí está incapacitado, pero es un incapacitado que si nos vamos a ir al juicio, pues se va a tardar un buen. Y ahorita necesitamos rápido hacer el pago de la tarjeta de crédito, ¿no? Pues tienes poderes, ¿no? O actos así, hay que renovar un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Pues lo hace el apoderado, y en los poderes pues puedes dejar muchas reglas ahí de que tienen que ser ejercidos 2 de 3, nada más poderes de administración
administración o poderes de dominio, etcétera, ¿no? O sea, ahí te lo puedes ir llevando. Yo creo que esos 3 documentos son los que todo el mundo deberíamos de tener, es la realidad. ¿Cuál es la diferencia de tu rol, perdón mi pregunta tan ignorante, tu rol como abogado patrimonial con el rol del notario? ¿Dónde se mezclan y dónde se separan? Mira, van muy de la mano, van muy de la mano. Lo que nosotros hacemos, casi todo, a final de cuentas, termina en una notaría. ¿Cuál es el rol en el que nos complementamos? Muchas veces las notarías hacen documentos muy estándar, ¿no? O sea, el mes del testamento. Un machote, sí, el mes del testamento. Vas y por 1,500 pesos en algunos casos te dan un testamento así, boilerplate. Pero les dices, oye, no, es que mira, yo quiero dejar un legado de sí y con un usufructo y con esto y con otro. Entonces el notario dice, es que se me hace que eso mejor velo con un abogado y luego ya me lo traen a mí ya más digerido. Él está en el proceso involucrado, pero no son los que lo ven muy a detalle. No son todos los notarios, hay de todo, obviamente, pero yo sí colaboro con notarías en ese sentido. Es decir, a mí algunos notarios me pasan trabajo de ese tipo. Oye, estoy viendo un tema de un testamento, pero está muy complicado, mejor velo tú y luego aterricen todos los temas y ya me lo traen a mí listo para instrumentar, ¿no? Para pasarlo a escritura pública. Entonces ahí trabajamos muy de la mano, es la verdad. O por ejemplo, oye, es que lo que quiere dejar son unas acciones. Está dejando un legado de unas acciones, pero ni las tiene. O sea, no las tiene físicamente, ¿verdad? La secretiva no está al día, no existen las secciones. Entonces, pues ahí te lo mando para que lo ayudes a poner en orden todo y luego ahora sí ya podamos poner aquí que las acciones de tal cosa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, trabajamos muy de la mano con muchas notarías. Vamos a entrar al fuerte, al bebé de todo mundo, su empresa. La empresa mexicana, hablando en bolsa, por ejemplo, cotizan muy poquitas empresas en bolsa. Es un tema cultural, muchas empresas familiares, mucho control. A lo mejor todavía nuestra cultura financiera pues es pequeña, ¿no? Está evolucionando. Entonces, supongo yo que tratas con muchos empresarios y con sus bebés, que a veces son más queridos que los biológicos. ¿Qué consejos, qué perspectivas, qué oportunidades encuentras comúnmente? Otra vez, es un tema bien interesante porque las empresas, y pues hay toda una rama de estudio para poder pasar las empresas de generación en generación, ¿no? O sea, es un área de especialidad en sí. A nosotros nos toca mucho participar con algunos de los asesores patrimoniales, pero ya que se meten de los que se meten a la empresa como tal para decir, imagínate, parte de mi trabajo es decir, muy bien, ok, vamos a instituir un consejo de administración, te sugiero, en el que estés tú, estén tus hijos, quizá que sea un consejo muy bien integrado, inclusive con consejeros independientes, etcétera. ¿A quién ponemos? Porque pues esa es mi pregunta como abogado, ¿verdad? O sea, oye, ¿a quién quieres que ponga? Pues no sé. Pues no sé, tú dime. No, pues yo no te puedo decir, ¿verdad? Yo no te puedo decir a quién pongas. Tú me tienes que decir. Entonces hay muchos asesores que trabajan de la mano con los clientes. Pues, si son algunos clientes que los conocemos ya de mucho tiempo, pues le puedes recomendar, ¿verdad? Oye, pues te sugiero que pongas ahí a tu hijo el que está más avesado. Está metido. En esos temas y pues quizá al asesor externo que siempre han tenido, abogado, por ejemplo, nosotros fungimos como secretarios de algunos consejos de clientes, ¿no? Mi papá en unos, yo en otros, entonces también es parte de lo que hacemos, pero la sucesión en la empresa familiar es uno de los temas que también vemos aquí, muy de la parte jurídica, y son bien interesantes, son bien complejos, porque hay muchos acuerdos, muchos tipos de acuerdos que puedes adoptar en ese sentido, ¿no? Políticas de dividendos, por ejemplo, que esas son bien importantes cuando le vas a dejar, imagínate, una empresa a tu familia, pero pues está el hijo que trabaja ahí y él tiene un sueldo y pues a él no le preocupa mucho andar repartiendo dividendos, pues él gana su sueldo, ¿no? Pero pues está una hija, por ejemplo, que pues no está ahí. En otra ciudad y... Dividendos, pero pues como soy minoría, pues mis otros hermanos no me dan nada y entonces pues hay que proteger también a esa minoría con ciertos acuerdos, ¿no?
Hay muchas cosas que se pueden hacer en la empresa. Obviamente, cada una es bien distinta. Y lo primero, otra vez, muchas de las cosas empiezan con nosotros preguntando es, ¿y qué quieres? ¿Ah? O sea, es, ¿quién eres? ¿Qué tienes? ¿Quién es tu familia? ¿Y qué quieres? Otra vez, en ese ¿quién es tu familia? También puede ser, y uno de los puntos bien delicados donde se empiezan todos a variar es en el hecho, por ejemplo, es, bueno, fíjate, la realidad es que yo soy divorciado, ¿verdad? Aparte ahorita es bien común. La realidad es que soy divorciado y tengo 2 hijas menores de edad, pues ellas son mis herederas, claramente, ¿verdad? Sin embargo, por ser menores de edad, quien administraría los bienes de un menor de edad, pues es su mamá, la ex esposa. ¿Verdad? Complica. Ajá. Pues se complica. Oh, no, pues eso no es lo que yo quiero. Pues entonces vámonos al siguiente tema, el fideicomiso, ¿verdad? Cuando ya empiezas a tener que recomendar estructuras más complicadas como un fideicomiso, cuando ya ciertas dinámicas o ciertos patrimonios son tan importantes o tan sui generis que necesitas una estructura más compleja, como un... ¿Puedes definir qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es un contrato en el que una persona, fideicomitente, volvemos a los temas ya más técnicos, pero es una persona, el fideicomitente, aporta bienes a una persona que es el fiduciario. El fiduciario en México tiene que ser una institución financiera para que administre los bienes conforme a las reglas que tú le pones ahí, en beneficio de otras personas, que son los fideicomisarios, o de mí mismo, porque me puedo designar como fideicomisario en primer lugar, ¿no? Entonces, la estructura básica de un fideicomiso patrimonial es, yo pongo los bienes ahí, por ejemplo, vamos a decir inmuebles, pongo los inmuebles en el fideicomiso, mientras yo viva, yo los administro y yo recibo los beneficios y todo. Pero en caso de que yo fallezca, pues, ojo, si mis hijos son menores de edad, por ejemplo, que los administre un comité técnico de gente en la que yo confío, ¿verdad? Yeah. Para que lo administre y sepa quién se lo va a rentar y sepa cuánto va a cobrar de renta y etcétera. Y una vez que mis hijos sean mayores de edad, pues que se los pasen a mis hijos o que se los queden en el fideicomiso para obligar a mis hijos a que se queden en una unidad. Yeah. Entonces, empiezas ya con todas esas reglas de, a ver, ¿qué es lo que quieres? Que una vez que cada uno se lleve su casa o cada uno se lleve una parte y se acabe el fideicomiso. O quieres, o es un patrimonio que su fortaleza está precisamente en esa unidad de que todo el patrimonio es conjunto, ¿no? Por ejemplo, en unas acciones. Tú puedes decir, no es lo mismo 25% y 25% de unas acciones y cada quien por su lado a un bloque del 50% de unas acciones, ¿no? Claro. Entonces, el valor de ese patrimonio está en el hecho de que es el 50% o el 51%, no en el hecho de que son 25-25%. Exacto. Entonces, ahí es donde ya empiezan temas más complicados, donde ya terminas en estructuras más complejas para proteger las particularidades de cada uno de los clientes. Entonces, estoy entendiendo que tu labor no es hacer la recomendación de cómo quieres que quede, sino que es dime qué quieres y yo lo voy a poner para que eso sea así. ¿Sí? Más o menos. O sea, evidentemente sí hacemos recomendaciones. Nosotros lo que siempre procuramos hacer en todos los casos es dar las alternativas, ¿verdad? O sea, te puedes ir por aquí, estos son los pros y contras. Puedes hacer esto, estos son los pros y contras. Puedes hacer esto, estos son los pros y contras. ¿Cuál te gusta más? No, pues esta, pero con un poquito de esta. Bueno, pues vamos viendo a ver si se puede poner. Pero al final de cuentas, pues la decisión la toma el cliente, ¿no? Nuestra labor es ponerle las alternativas o las estrategias para que el cliente pueda tomar la decisión. En algunos de los casos, en la mayoría de los casos, nosotros con el cliente lo resolvemos. Porque muchas veces los clientes ya saben lo que quieren, es la realidad, ¿no? Nosotros les decimos, haz un wish list, o sea, ¿qué es lo que quiero? Y luego yo ya me encargo en decirte, eso se puede poner en un permiso, eso se puede poner en un testamento, eso se puede poner en una holding, hay que hacer una holding donde pongamos todas las reglas, eso se puede hacer. Yo ya me encargo, ese es el trabajo mío. Tú dime qué es lo que quieres. A veces la parte donde se batalla mucho o donde se atoran estos temas de planeación patrimonial son o sea, es que la realidad es que no sé qué quiero, ¿verdad? O sea, no estoy seguro. Bueno, pues ese ya amerita toda una estructura, o sea, todo un pensamiento distinto. Oye, tengo un hijo que, pues ese güey, si le doy 100,000 pesos, mañana va al caliente y ahí se quedaron. Y tengo otro que, pues le encantan los antros, ¿verdad? Y ese, pues igual se lo doy y se lo va a meter mañana. Y otro que dice, no, pues él le gustan mucho los negocios, pero todos le salen mal.
Entonces, hay que protegerlos. Eso es en el caso donde todavía hay otros donde dicen, no, es que tengo un hijo que está enfermo, ¿verdad? O sea, que padece de facultades, entonces, pues, hay que protegerlo. No, es que tengo una hija que se metió a una orden religiosa, entonces, pues, ella no puede recibir los bienes. Cambia, claro. Bueno, pues, hay que hacer otra cosa. Ahí te la vas llevando, ¿no? O sea, todos los casos son puros trajes a la medida. Entonces, son interesantes. A nosotros nos gustan mucho porque aparte son de mucho contacto con el cliente, o sea, con el dueño del negocio. A diferencia de algunos otros asuntos donde estás tratando pues, con el director de administración o con el abogado interno, etcétera, estos patrimoniales son con el cliente, ¿verdad? Es directo. Oye, yo, mis hijas, mis nietos, etcétera. O sea, es la familia, ¿no? Por eso son muy interesantes. ¿Qué es la parte de lo que haces tú en tu día con día? ¿Qué es la parte que más te gusta? Pues la verdad, en serio, la variedad. A mí yo disfruto mucho esa variedad. O sea, hacer siempre lo mismo es tedioso. Entonces, dentro de lo que nosotros hacemos, a mí lo que me gusta mucho es tener esa variedad. O sea, la parte de la atención hacia el cliente es bien importante, hacia una empresa en toda la parte patrimonial, pero también, pues, el día a día de la empresa, ¿verdad? O sea, oye, ahora tengo que comprar una máquina en Italia y pues me mandaron el contrato, pero pues está bien raro, a ver, me ayudas a revisarlo y hay que negociarlo o ahora estoy comprando un negocio nuevo, pues hay que hacer toda la revisión y ayúdame con el contrato, etcétera. Entonces, toda esa variedad es lo que a mí me gusta, la verdad. Hacer siempre nada más lo mismo, pues es tedioso, ¿no? Entonces, esa parte sí es parte de lo que me gusta. Va, para ir cerrando, unas preguntas más. Primeramente, la lección más importante de los últimos 12 meses, ¿para ti cuál es? Pues te diría ahorita es prevención. Todo mundo lo estamos haciendo. O sea, todo mundo estamos muy precavidos en todo lo que estamos haciendo. Ya no estamos gastando igual, es una realidad. Ya no salimos igual. Todas nuestras prioridades han cambiado un poquito más hacia la precaución. O sea, oye, ¿y si mañana ya no recibo el sueldo? ¿Y si mañana me corren? ¿Y si mañana me muero? ¿Y si mañana me cambian la legislación? ¿Y si mañana, etcétera? Todo nos ha estado haciendo más abusados en esos temas, ¿no? En esa prevención. Haz de cuenta, es volver a pensar dónde estamos y cómo nos podemos proteger hacia el futuro. Y eso lo vemos tanto en los clientes como en lo personal, ¿no? Oye, híjole, pues sí, yo, fíjate, estaba a punto de comprarme un carro que quería. ¿Sí? Ahorita igual y no, ¿verdad? O sea, a menos que te haya estado yendo muy bien porque vende cajas de cartón. Cubrebocas. Es el caso, sí. Etcétera. O sea, hay negocios que sí han estado, ¿cómo se llama? Que les está yendo bien con esta situación. Hay otros que no. Pero en todos los casos, todo es prevención. Oye, aún al que le está yendo bien te dirá, pues mañana esto se va a acabar y mi negocio va a cambiar, ¿no? O sea, el que vende cubrebocas, pues cuando se acabe esto, pues ya no va a vender cubrebocas. Todo, a final de cuentas, yo creo que ese sería lo que hemos estado viendo últimamente, ¿no? Temas de mucha prevención. Algo de tu expertise que quisieras compartir que yo no te pregunté. Pues no, básicamente digo, creo que así por lo menos les sugiero, les ofrezco que se metan a nuestra página de internet y vean los boletines que tenemos ahí. Siempre procuramos que tengan alguna especie de tips, ¿no? O sea, oye, te recomiendo que hagas esto. O sea, esta es la problemática, te recomiendo que hagas esto, ¿no? Por lo menos cuídate de esto, piensa en esto, y en algunos casos, pues claramente y si tienes alguna duda, ven con nosotros, ¿verdad? Obviamente lleva ese componente, pero ahí se pueden dar cuenta de algunas áreas, de todas nuestras áreas de expertise, ¿no? O sea, que básicamente, tío, es todos los temas corporativos, contractuales, tanto en materia civil como mercantil, la parte de planeación patrimonial que puede abarcar todo. Vemos muchos temas inmobiliarios también. Gran parte del expertise del despacho es la asociación o la alianza de los diferentes jugadores en un desarrollo inmobiliario. O sea, muchos de nuestros clientes son propietarios de bienes raíces que están buscando asociarse con un desarrollador para que hagan algo ahí. El desarrollador inmobiliario también son clientes de nosotros que están buscando asociarse o comprar un terreno, ¿no? O los inversionistas. Entonces, gran parte del expertise del despacho también va por ahí en esa alianza. Tenemos un negocio a raíz de esto y aprovechando el espacio.
Tenemos un negocio también que abrimos hace como 2 años, en el que más bien desde un punto de vista ya más de negocio, hacemos eso, ¿no? Juntamos a las diferentes partes. Se llama Néctar. No sé si ya te había platicado, si ya lo habías oído. Sí, lo platicamos. Y básicamente es eso. Oye, conozco a una persona, a un propietario, conozco a un desarrollador y conozco quién tiene lana para meterle, ¿no? Entonces, pues vamos a juntarlos. Y con la experiencia que hemos tenido desde un punto de vista muy jurídico de eso, pues estamos intentando también elevarlo a temas más, más globales de todo lo que implica, ¿no? O sea, con asesoría de expertos en finanzas y etcétera. Es todo un equipo, pero también estamos involucrados en esa parte. Ya está. Entonces, pues ahí hay para no reírse. No, totalmente. Ya para terminar, te pregunto, ¿cuáles serían tus 3 centavos? Te los defino. Los 3 centavos para mí son 3 valores, 3 lecciones, 3 verdades que son tuyas, personales, profesionales, como tú los quieras ver. 3 cosas que el día de mañana, que ya no estás, ya muy en el futuro, te fuiste, hiciste todo lo que quisiste y no hay registro de nada, no existe el despacho, no hay registro de los boletines, no existe este podcast, pero 3 cosas que quisieras dejarles a tus hijos que para ti son inamovibles. ¿Cuáles fueran para ti tus 3 centavos? En valores. Valores, verdades, lo que tú quieras. Yo creo que al final de cuentas, pues lo que son valores, ¿no? En mi caso, y como lo platicamos, pues obviamente muy de la mano de mis padres, que tú los conoces, y pues al final de cuentas yo creo que es eso, son valores, ¿no? O sea, son valores universales lo que al final de cuentas le puedes dejar más bien a tu familia, y de ahí todo se deriva. Y si me preguntas cuáles, yo creo que principalmente la honestidad, o sea, la honestidad, sobre todo en lo que nosotros nos movemos, es clave. Siempre hay que ser muy honestos y muy transparentes. El respeto hacia los demás, o sea, el respeto hacia todo, ¿no? La vez pasada lo oí, que el respeto no nada más es hacia las personas, sino hacia las cosas también. O sea, tener respeto por tus cosas, por tu orden, tener respeto por tus mismos valores. Y bueno, en nuestro caso ahorita aquí, pues muy de la mano con la honestidad, pues es la confidencialidad. Creo que nuestro despacho se ha caracterizado siempre por esa parte de confidencialidad, y lo cual creo que nos ha posicionado en algo muy padre, porque si bien es cierto que muchas veces vemos asuntos de muchos clientes que entre ellos puedan ser competencia, siguen siendo clientes los dos nuestros, porque confían en nuestro sentido de honestidad y de confidencialidad, ¿no? O sea, oye, yo le puedo decir algo, aunque sé que también es cliente de mi competencia, porque no lo va a ir a decir, y eso es algo que apreciamos mucho aquí en el despacho, ¿no? También todos estos mismos valores nos han traído que funjamos en algunos de los casos como esa especie de abogados estructuradores, ¿no? O sea, oye, pues, ¿para qué contrato yo un abogado y esta otra parte otro abogado si igual tú puedes hacer todo, ¿no? Pues con las reservas del caso de que hay ciertos temas que ustedes se tendrán que poner de acuerdo, ¿verdad? Pues sí podemos fungir de alguna forma así, pero eso habla otra vez de una confianza que nos tienen los clientes en ese sentido, ¿no? Buenísimo. Yo te quiero agradecer enormemente por tomarte este tiempo. Te reconozco la humildad, la apertura de platicar de estos temas y de compartirnos todo este conocimiento. Entonces, la verdad es que muy, muy agradecido de que nos compartas esto. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Si quieres saber un poquito más, compártenos ahí la página. No sé si habrá algo en redes sociales. Mira, yo te agradezco a ti mucho el espacio. Tú y yo ya son temas que habíamos platicado anteriormente, ya traíamos este proyecto de hacerlo así en redes sociales, y muy agradecido contigo por la oportunidad, ¿no? Sí, tenemos una página de internet, es www.iasc.com.mx, que son las iniciales iglesiasabogadosSC.com.mx. Ahí nos pueden encontrar, ahí vienen los correos electrónicos el mío, el de mis socios, el de mi papá. Ahí pueden encontrar nuestra información. Va, perfecto. Última pregunta ya para cerrar. ¿Cuál es tu definición de extraordinario? Pues eso, ir más allá del ordinario, dar más de ti, dar más de lo que puedes ofrecer hacia los demás. No se diga más. Yo soy Roberto Ibarra, el abogado Enrique Iglesias. Gracias. Nos vemos en otro capítulo de Mis 3 centavos, gente extraordinaria. Gracias.